Soy César Augusto Carballo Mena, jefe del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello, y voy a seguir avanzando en esta sesión final en materia de negociación colectiva, con lo que corresponde a otros niveles de la negociación colectiva, más allá del nivel descentralizado y el nivel centralizado o reunión normativa laboral, alguna referencia brevísima, apenas una mirada eh, muy rasante de la negociación colectiva y el sector público, las peculiaridades que reviste, para luego pasar a mencionar la negociación colectiva imperius o peyorativa, prevista en particular en el artículo 148 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y culminar con algunas también breves reflexiones sobre la convención colectiva de trabajo. Para ello voy a compartir una presentación que espero pueda ayudar o facilitar este proceso. Solo para recordar, en la sesión anterior estuve conversando sobre la reunión normativa laboral como modalidad de negociación colectiva centralizada. Antes habíamos conversado sobre la negociación colectiva descentralizada a nivel de empresa o de centro de trabajo o inclusive sección, pudiera pensarse también. Ahora, una sola advertencia. En el ámbito del ordenamiento jurídico venezolano aparece muy claramente delimitada eh, estas dos modalidades de negociación colectiva, estos dos ámbitos de negociación colectiva, el descentralizado y el centralizado o reunión normativa laboral. Pero cabe recordar que siendo que la negociación colectiva es un derecho fundamental adjetivado como voluntario, tanto por el artículo 96 de la Constitución de la República como por el artículo 4 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, tiene que admitirse que los interlocutores sociales puedan ensayar otros ámbitos de negociación más allá de los establecidos, demarcados por el legislador. Un ejemplo de ello está en el artículo 436, único aparte de decreto ley vigente, donde se alude, la verdad es que con muy poca precisión técnica, pareciera aludirse más bien a los grupos empresariales. Y esto es un perfecto ejemplo de un nivel de negociación que no encaja en el descentralizado ni en el centralizado propiamente, a través de la reunión normativa laboral. De tal manera que nada obsta para que una negociación colectiva pueda efectivamente desenvolverse a nivel de un grupo empresarial. Más allá de lo que prevé o no prevé la legislación, una vez más, siendo voluntario el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva, podría perfectamente negociarse a nivel de un consorcio donde coinciden distintas personas naturales o jurídicas en torno a una misma actividad. Podría perfectamente pensarse una negociación colectiva que incluya a un cúmulo de contratistas y su beneficiario principal o contratante, y en todos estos casos serán los actores participantes en la negociación colectiva los que establezcan las modalidades y las condiciones en definitiva que allí se van a regular de empleo, trabajo, interacción entre sindicatos y empleadores, entre empleadores y sus trabajadores, etc. La síntesis de lo que aquí quiero apuntar es: no hay duda que en Venezuela, como en la mayoría de los países, la negociación colectiva oscila entre un modelo
de empresa o descentralizado y un modelo de rama de actividad o centralizado. Eso es un lugar común en los ordenamientos jurídicos laborales. Pero rescato la idea de fundamentalidad de la negociación colectiva y carácter voluntario, en nuestro caso consagrado expresamente en el artículo 96 de la Constitución y en el 4 del convenio 98 de la OIT, para dejar en claro que los actores sociales son libres de negociar en el ámbito que estimen conveniente y por tanto podrán desarrollar, desenvolverse en cualquier otra esfera, aunque no encaje estrictamente en las dos tipologías que desarrolla y prevé el ordenamiento jurídico. Paso a señalar brevísimamente, no creo que merezca detenerme en esta charla, digamos, sintética de la negociación colectiva, en lo que respecta a la negociación en el sector público. Esa negociación en el sector público no es un nivel de negociación, es un actor específico que por virtud de sus particularidades merece una regulación especial. Pero la negociación en el sector público puede desenvolverse centralizada o descentralizadamente o cualquiera otra esfera posible. Lo que llama aquí la atención es que tratándose del sector público, en particular de la administración pública, existen ciertas materias que pueden ser excluidas de la negociación colectiva y de otra parte se presentan ciertas condicionantes para asegurar o garantizar la capacidad presupuestaria, la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a las obligaciones laborales que allí se asumen. De tal manera que estas materias restringidas de un lado y del otro, las garantías para poder cumplir con los costos laborales y que estos puedan ser previstos presupuestariamente, van a modelar un ámbito de negociación con ciertas formalidades y rigores que no se presentan en el ámbito privado o en el sector privado. Por ejemplo, tal como se puede ver en la lámina, las distintas instancias de la administración pública deben aprobar criterios técnicos y financieros destinados a regular el modo en que van a obligarse desde una perspectiva laboral. En caso de que se inicie un proceso de negociación, comenzará, como ya se ha visto en el ámbito privado, con un proyecto de convención que debe ser aprobado por la organización presentante de conformidad con sus estatutos y deberá ser presentado ante la instancia competente, la autoridad administrativa competente de la Administración del Trabajo. Aquí empiezan entonces los primeros rigores o formalismos que lo diferencian de lo que hasta ahora conversamos. Ese proyecto de convención tiene que ser objeto de un análisis, de un estudio económico comparativo para determinar en cuánto incrementa los costos respecto de las condiciones vigentes, bien sea en convenios colectivos o bien sea a través de las normas estatutarias. Se prevé que ese estudio económico comparativo debería ser presentado en un lapso de 30 días desde el momento en que se le notifique a la instancia de la administración pública del procedimiento de negociación que se ha incoado o se pretende incoar frente a él. La instancia competente en cada ámbito, cada nivel de administración pública va a producir un informe preceptivo. Esto deriva del organismo de planificación y finanzas acerca de la viabilidad de ese proyecto que ya ha sido objeto de estudio económico y se otorga entonces ahora un nuevo lapso de 30 días adicionales. Es decir, una vez que existe el estudio económico, se procede a un informe preceptivo en cuanto a las disponibilidades,
el apego a los criterios técnicos y financieros, y se produce entonces este segundo informe, ahora un informe preceptivo, para dar inicio ya a la negociación. Una vez que se ha cumplido con estas dos formalidades, ahora sí sobreviene la instalación de la negociación colectiva, al igual que en la negociación colectiva centralizada y descentralizada de sector público, de sector privado. En el sector público la instalación tiene la importancia de que es en ese acto cuando los sujetos convocados a negociar y los terceros interesados pueden promover o presentar alegatos, defensas o excepciones. Siendo sector público, el ordenamiento jurídico prevé que debe estar presente los representantes de los intereses de la administración, dependiendo de nivel, si es del nivel específico que sea, nacional, estatal o local, será la Procuraduría Nacional, la Procuraduría General de la República, perdón, o la Procuraduría del Estado o la sindicatura correspondiente, que estará presente también para velar por la observancia del ordenamiento jurídico. Aquí se abre otras excepciones. Si las obligaciones previstas en el convenio van a alcanzar más de un presupuesto, deben ser objeto de autorización por la máxima autoridad del nivel de negociación en que se desarrolle o del nivel del órgano de la administración pública involucrado, sea el presidente de la República en Consejo de Ministros, sea el gobernador o sea el alcalde. La ley, el ordenamiento jurídico laboral establece esto como si fuera una opción, una posibilidad, una contingencia, una vicisitud, pero en realidad siempre va a ocurrir porque los convenios colectivos no pueden tener una duración menor a 2 años y por ende siempre van a comprometer a más de un presupuesto. En consecuencia, en todos los casos, la máxima autoridad va a involucrarse en lo que refiere a la autorización de el convenio colectivo y a la suscripción del convenio colectivo. De más está decir que si alguna de estas formalidades no se cumple, el convenio colectivo y el auto de homologación del inspector del trabajo estarán inficionados de nulidad y podría así ser declarado por un órgano judicial. Para cerrar entonces lo referente a la negociación colectiva, me considero conveniente asomar algunas ideas sobre la negociación colectiva con ánimo peyorativo, impeyus o en desmejora de las condiciones laborales. Como se sabe, la Constitución de la República establece como un principio fundamental en materia laboral la progresividad de los derechos laborales. Por lo tanto, su expansión en el tiempo y en la calidad de los mismos, como un principio o tendencia que comparte, dicho sea de paso, con los derechos humanos en general. Ese principio previsto en el artículo 89.1 de la Constitución también lo refleja de algún modo el 434 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, que establece que jamás un convenio colectivo puede ser convenido, celebrado, suscrito en desmejora de condiciones preexistentes. Y deja, eso sí, salvado la idea de que un beneficio pueda ser sustituido por otro, aunque de naturaleza disímil, y eso no se entenderá transgresor de este principio de progresividad. De tal manera que, solo para que no quede duda, un convenio colectivo pudiese, por ejemplo, asegurar a los trabajadores transporte desde las localidades más distantes hasta el centro de trabajo en ciertos horarios. En el futuro, una nueva convención colectiva podría perfectamente sustituir
ese beneficio de transporte por otro beneficio que los trabajadores estimen análogo o inclusive más favorable a sus intereses. Podría ocurrir que con el devenir del tiempo, la inmensa mayoría de los trabajadores se encuentran viviendo en zonas aledañas al centro de trabajo y por lo tanto no disfrutan del beneficio de transporte, que no obstante se sigue prestando con costos importantes para el empleador, y en consecuencia en una negociación colectiva podría perfectamente plantearse que ese beneficio sea sustituido, eliminado y sustituido por otro. Por ejemplo, un beneficio alimentario, un beneficio educativo, alguna bonificación adicional, etcétera, que sea evaluado en su conjunto y que se considere que es más favorable a los trabajadores involucrados. Pues bien, este marco que estoy señalando, lo que quiero decir es que en principio las convenciones colectivas están llamadas a mejorar las condiciones de los trabajadores. Esa es, digamos, la aspiración, la proyección principista que establece la Constitución y la ley. Pero existen o se pueden suscitar circunstancias donde por excepción, y como toda excepción va a suponer una interpretación restrictiva y una sujeción a formalidades, controles por parte de la autoridad administrativa, pudiera, decía, ocurrir que la convención colectiva, en lugar de mejorar las condiciones, las desmejore, las deteriore, las retrograde. Eso es lo que se apunta con la idea de negociación colectiva impeius o peyorativa. ¿Dónde está previsto en la legislación vigente? Artículo 148 del decreto ley correspondiente. Palabras más, palabras menos. Dicho artículo prevé que en los supuestos en que una empresa o entidad de trabajo estuviese afrontando una circunstancia económica o tecnológica que ponga en peligro su existencia, su preservación, su integridad, su normal funcionamiento, entonces, para adoptar las medidas que convenga a esos fines, de los cuales cabe señalar la reducción de personal o la modificación de condiciones de trabajo u otras medidas que ya señalaré con más precisión, deberá constituirse una instancia ad hoc que se denomina instancia de protección de derechos. Esa unidad, ese ente, esa entidad, ese espacio, ese órgano ad hoc que prevé el artículo 148, va a estar integrado, según se establece, por el patrono o empleador, por la representación de sus trabajadores y por representantes de las organizaciones sindicales más representativas. Sin que quede claramente establecido, debe reconocerse que en ese espacio, ese ente, ese órgano ad hoc, se va a desarrollar un proceso de negociación con participación, como dije, del empleador, los trabajadores y las organizaciones sindicales más representativas, y con la conciliación del inspector del trabajo. ¿Qué va a buscar o qué va a perseguir esta instancia de protección de derechos? Bueno, conciliar a los actores para que ellos alcancen, suscriban, puedan consensuar las medidas que estimen idóneas para salvaguardar la unidad productiva, los puestos de trabajo, y adopten digamos, lo que estimen conveniente a estos fines, y las medidas
pertinentes para asegurar la preservación de la unidad productiva. Obviamente, eso no lo establece expresamente el artículo, pero tratándose de derechos fundamentales, como es de un lado el derecho al trabajo, la progresividad de derechos y del otro la libertad de empresa, es lógico esperar que esas medidas que se adopten sean idóneas, necesarias y proporcionales. Esto es que efectivamente, idóneas en el sentido de que efectivamente estén llamadas a salvaguardar y logren efectivamente salvaguardar los puestos de trabajo, necesarias en el sentido de que no existan otras medidas que alcancen un efecto similar y que provoquen una menor lesión o afectación de los derechos de los trabajadores, y finalmente que al cabo esa medida ofrezca resultados, beneficios más favorables en su integridad que aquellos que haya afectación que produzca sobre todos o algunos trabajadores. De tal manera que es una negociación compleja que podría culminar, si resulta exitosa, en, entre otras opciones, una reforma peyorativa de las condiciones laborales, incluso las previstas en un convenio colectivo. Por ejemplo, toda esta situación que conocemos de la pandemia de la COVID-19 ha afectado en general al sector productivo. Algunos han sido castigados con particular intensidad. Pensemos en todo el sector turístico, pensemos, por ejemplo, en las líneas aéreas, que han visto durante meses prácticamente cerrada o reducida a cero su actividad, podrían, por ejemplo, frente al riesgo de extinción, convocar o solicitar que sea convocada esta instancia de protección de derechos, o la podría convocar directamente el inspector del trabajo, y junto a los trabajadores y los sindicatos llegar a una vía de consenso, a un acuerdo consensuado, en el sentido de que algunos beneficios particularmente onerosos previstos en los convenios colectivos van a ser rebajados hasta tanto la situación de la respectiva empresa pueda alcanzar ciertos niveles de normalidad o cierta estabilidad mínima. Supongamos beneficios de participación en las utilidades o beneficios de la empresa, el derecho de los trabajadores a participar en los beneficios y utilidades de la empresa. Supongamos que en algún momento alcanzó 4 meses de salario o más, podría entonces reducirse al mínimo legal hasta tanto la empresa se estabiliza, a un solo mes, por ejemplo, por concepto de utilidades. Lo mismo podría pensarse en otros beneficios que, para preservar la unidad productiva, van a ser rebajados, van a ser suprimidos, van a ser llevados a los límites legales. Aunque me interesa por el tema que estoy abordando solo referirme a la retrogradación de la convención colectiva, simplemente apunto que hay otras medidas que pudieran adoptarse en sustitución de las desmejores condiciones laborales o conjuntamente con estas. Por ejemplo, reducir el número de trabajadores. Por ejemplo, declarar en suspensión vínculos laborales de todos o algunos de estos trabajadores. Capitalizar los pasivos laborales y asegurar a los trabajadores participación en la toma de decisiones empresariales, como prevé expresamente el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del año 2006. O también podrían adoptarse otras medidas en ejercicio del carácter voluntario de la negociación colectiva y como derecho fundamental, por ejemplo,
la más amplia reorganización de la actividad productiva, los tiempos de trabajo, los turnos, hasta el propio objeto de la empresa podría ser objeto de análisis por parte y de análisis por parte de la instancia de protección de derechos y de consenso por parte de esta. Culmino solo señalando, es obvio que esta negociación peyorativa tiene carácter excepcional mientras permanezcan las condiciones que ponen en peligro a la empresa, y una vez que ésta se supere, efectivamente podría retornarse a las condiciones previstas originalmente o alguna modalidad intermedia. Este artículo que se insertó por primera vez en la Ley del Trabajo de 1990. En aquella ley era el artículo 525. Tenía otro formato, directamente negociación colectiva, no se hablaba de esta instancia de protección de derechos, pero bueno, salta así o se inserta así en la normativa del año 2012, ha tenido poca efectividad, pero la situación de gravísima crisis económica que se está viviendo en el país en los últimos años ha llevado a que puedan señalarse algunos ejemplos concretos, unos muy pocos ejemplos, pero señalo solo para tener en vista de que ha podido materializarse en algunas circunstancias. Un caso muy reciente de la empresa Coca-Cola FEMSA, que en diciembre del 2018 alcanzó un acuerdo con sus sindicatos por vía de instancia de protección de derechos, sintetizaron un cúmulo de beneficios previstos en la convención colectiva, garantizaron prestaciones mínimas a los trabajadores y luego de transcurrido un año se materializaron algunas reducciones de personal, unas muy importantes reducciones de personal, del personal que había sido suspendido con ocasión del acuerdo pactado en esa instancia de protección de derechos. Al respecto, sobre este tema, escribí un ensayo que está publicado en el blog, cuya dirección he divulgado en alguna sesión anterior, por si acaso alguien quisiera ahondar sobre esta materia. Termino con unas brevísimas reflexiones sobre la Convención Colectiva de Trabajo como resultado del proceso de negociación colectiva. De tal manera que cuando allí se aluda a noción es para tener claro que lo que he venido hablando en estas sesiones anteriores es el proceso, es la interacción, es la interlocución entre los actores sociales, empleador y organizaciones de trabajadores. Y la convención es el resultado al cual se puede alcanzar o al cual se puede arribar, donde se materializan los acuerdos alcanzados producto de esta interacción colectiva. Nuestra legislación, el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, plantea dos nociones distintas de convenio colectivo de trabajo, una en el artículo 431, otra en el artículo 452. La diferencia fundamental tiene que ver en los contenidos que le reconoce a la Convención Colectiva de Trabajo. Esa diferenciación tiene una explicación histórica. Proviene de dos instrumentos distintos que regularon por separado la negociación colectiva, una a nivel descentralizado y otra a nivel centralizado. Cada uno en su momento definió de manera disímil la negociación colectiva y ambas terminaron siendo insertadas en el decreto ley de el 2012 y antes en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990. Me refiero a la negociación descentralizada que en su momento desarrolló la Ley del Trabajo de 1936 y del otro lado la negociación colectiva centralizada que reguló en su momento un decreto ley al cual aludí en la sesión anterior,
el decreto ley 440 de negociación colectiva por rama de actividad del año 1958. De tal manera que esa regulación dual, ley del trabajo 36, decreto ley del 58, es lo que explica que puedan existir dos nociones distintas de convenio colectivo según su contenido. En particular, la definición de la negociación colectiva descentralizada entiende en el artículo 431 que la convención colectiva puede regular las condiciones de trabajo y empleo y los términos de interdependencia del empleador y las organizaciones sindicales. En cambio, el artículo 452, a propósito de la normativa laboral, estaría centrada solo en condiciones de trabajo y empleo y omite referirse a los términos de interdependencia entre el empleador y los sindicatos. Ahora bien, cabe aquí señalar con el auxilio del artículo 2 del convenio 154 de la OIT, no ratificado por Venezuela en materia de negociación colectiva, cabe simplemente simplificar diciendo, tenemos que recordar que la negociación colectiva es voluntaria, es un derecho fundamental de patronos y trabajadores y por tanto no puede el legislador restringir arbitrariamente sus contenidos. Por tanto, más allá de la definición del 431, 452 del decreto ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, lo cierto es que la convención colectiva es el instrumento, producto, derivado de la negociación colectiva que regulará los contenidos que sus actores estimen convenientes. Esos contenidos, en un sentido amplio, serán condiciones de empleo y trabajo, relaciones del patrono con sus trabajadores y relaciones del empleador con las organizaciones de trabajadores. E incluso, más allá de lo que prevé este artículo 2 del convenio 154 OIT, uno podría pensar en otros contenidos. Por ejemplo, nada obsta para que en una convención colectiva se regulen, por ejemplo, las relaciones del patrono y los sindicatos con colectividades aledañas, en el caso venezolano con instancias del poder popular, por ejemplo, que tienen o pretenden tener injerencia en las relaciones laborales, con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, etc. De tal manera que, en términos sencillos, la convención colectiva es el instrumento que plasma los acuerdos derivados de una negociación colectiva y serán tan amplios como los actores consensúen o acuerden. Generalmente, como establece el convenio 154 de la OIT en su artículo 2, van a referir a tres ámbitos: condiciones de trabajo y empleo, relaciones del empleador con sus trabajadores, relaciones del empleador con las organizaciones sindicales o de otra especie de sus trabajadores. Vamos a hablar ahora del ámbito de validez de esa convención. Una vez que esa convención se celebra, ya lo he conversado en alguna oportunidad anterior, según el ordenamiento jurídico venezolano, ese instrumento, la convención colectiva, tiene que ser presentada ante el inspector del trabajo, para que éste analice sus contenidos, para que éste ordene subsanar si encuentra algún tipo de error, omisión o transgresión del ordenamiento jurídico. Y luego de subsanado, si fuese el caso, el inspector, procederá a homologar la convención colectiva. Y es ese acto de homologación el que, según el ordenamiento jurídico venezolano, va a revestir de validez al convenio colectivo de trabajo. Ahora, esa validez, y es lo que vamos a conversar ahorita, tiene una esfera personal, una esfera temporal, tiene una esfera material que acabo de señalar y una esfera espacial. Desde el punto de vista personal, hay que destacar que
de conformidad con el artículo 95 de la Constitución y los artículos 432 y 467 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la convención colectiva goza de efecto erga omnes, significa debe ser aplicada a todos los trabajadores interesados sin distinción alguna. Así lo reseña la Constitución, así lo reproduce los artículos de rango legal antes señalados. De manera que en principio una convención colectiva se va a aplicar a todos los trabajadores que están interesados, que están concernidos, que están dentro del ámbito de lo negociado o dentro de la esfera del convenio celebrado. Tanto trabajadores que formen parte del sindicato como otros que no forman parte del sindicato que lo celebra, pero que prestan servicio en el mismo ámbito. Incluso trabajadores que ingresen posteriormente también van a estar sometidos a esta convención colectiva. Solo para llamar la atención, no todos los ordenamientos jurídicos prevén el efecto erga omnes de las convenciones colectivas. Algunas, por el contrario, le reconocen un efecto relativo. Esto es, la convención colectiva solo se aplica a los trabajadores afiliados a la organización sindical que lo suscribió. Caso, por ejemplo, de la legislación peruana, donde se discute con muchísima intensidad si un efecto erga omnes no sería una práctica antisindical, toda vez que estaría restándole interés a los trabajadores de afiliarse a un sindicato, si el convenio igualmente se le va a aplicar, aunque no formen parte y no apoyen esa actividad sindical. Pero en el caso venezolano no hay duda, está plasmado el efecto erga omnes, los convenios colectivos se aplican a todos los trabajadores, estén o no afiliados al sindicato, o incluso los trabajadores que ingresen posteriormente a la fecha de su celebración. Para la OIT, como también alguna vez apunté, es indiferente, es compatible con la libertad sindical, tanto el efecto erga omnes del convenio colectivo como el efecto relativo. No existe una contradicción, una necesaria desarmonía con la idea de libertad sindical, cualquiera de estas alternativas, erga omnes o relatividad de los efectos. Muy importante es señalar que aunque el principio general sea el efecto erga omnes, caben excepciones, es decir, caben trabajadores excluidos de la convención colectiva, a pesar de que en principio la misma debe regir para todos los trabajadores sin distinción alguna. La primera exclusión, y muy relevante, es la de los trabajadores de dirección, aquellos trabajadores que se inserten en la categoría de trabajadores de dirección que ejerzan funciones efectivamente de dirección, pueden ser excluidos del ámbito personal de aplicación de la convención colectiva de trabajo. Pueden ser excluidos. Esto es, en principio, están amparados, pero los sujetos del convenio colectivo pueden expresamente o implícitamente, si fuera el caso, y como alguna vez lo ha reconocido el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social, excluir por su alto rango, por los intereses que encarnan a los trabajadores de dirección. Artículo 467 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Quedan excluidos automáticamente, aquí ni siquiera es necesario pactarlo, sino que es un efecto directo por disposición legal, es decir, opera ex lege por voluntad del legislador,
los representantes del empleador en la negociación colectiva y en la celebración del convenio colectivo no pueden estar amparados por dicho instrumento, toda vez que eso es lo que estaría en el trasfondo de la norma, estaría propiciándose un conflicto de intereses. De tal manera que quien representa al empleador en la discusión y en la celebración del convenio, aunque no lo prevé así el instrumento normativo, queda excluido de su ámbito personal de aplicación. Una precisión, también quedan excluidos trabajadores al servicio del empleador, pero en categorías ajenas a la que fue objeto de regulación. Cuando se estudia las modalidades de organización sindical, se observa que los sindicatos pueden organizarse por empresa, por sector de actividad o rama industrial, o por profesión, arte u oficio. En consecuencia, si un empleador negocia un convenio colectivo y suscribe un convenio colectivo, por ejemplo, con un sindicato profesional que representa a los trabajadores de determinada profesión en su empresa, ese convenio no se le va a aplicar al resto de trabajadores al servicio de ese empleador en esa misma empresa, pero que ejerzan una profesión, arte o oficio distinta. Por ejemplo, en algunas empresas aeronáuticas resulta común que el empleador celebre un convenio colectivo con los pilotos, otro distinto con los sobrecargos, otro distinto, por ejemplo, con los trabajadores técnicos y otro con los trabajadores administrativos. Con lo cual podrían existir 4 convenios colectivos distintos y ninguno de los trabajadores fuera del ámbito de esa profesión puede reclamar el efecto erga omnes de ese convenio. Lo mismo podría ocurrir en cualquier unidad productiva donde el convenio colectivo regule, por ejemplo, trabajadores en plantas o talleres y excluye, por tanto, a trabajadores administrativos. Eso es perfectamente posible, es producto de la libertad sindical y, por tanto, el efecto erga omnes se desarrollaría, se aplicaría, pero dentro de la categoría profesional concernida o abarcada, interesada. Finalmente, una aclaratoria también, no es propiamente una exclusión, pero podría ocurrir que algunos convenios colectivos consagren, determinen que su aplicación va a excluir a quienes disfruten de beneficios laborales que en su integridad son más favorables que los regulados por el convenio colectivo. Lo que quiero decir es, no se trata de una categoría de exclusión prevista en la ley, pero nada obsta para que, producto de la negociación colectiva, el convenio excluya a trabajadores que disfrutan de un régimen propio que en su conjunto se entiende más favorable o incompatible con la convención colectiva de trabajo. Ese es el ejemplo, o encontramos el ejemplo más importante en el caso venezolano, en el convenio colectivo que rige en Petróleos de Venezuela. PDVSA prevé que los denominados trabajadores de nómina mayor están excluidos del convenio colectivo, en tanto disfrutan en su conjunto de condiciones y regímenes laborales más favorables en su integridad. Y la cláusula establece, si algún trabajador de nómina mayor considerase más favorable la aplicación del convenio colectivo, tiene derecho a exigirlo y someterse íntegramente, in totum, al convenio colectivo, desplazándose del régimen
digamos, contractual o de las políticas que ha venido disfrutando. De alguna manera, para hacerlo más claro, lo que quiere decir es, usted puede desplazarse del régimen que ha venido disfrutando de nómina mayor para integrarse en el convenio colectivo, pero no los puede combinar, de tal manera que si usted quiere gozar del convenio colectivo, lo hará en su totalidad, en su integridad. Esto es, gozando de los salarios que el convenio colectivo regula, según en él estén tabulados o tasados, y el resto de los beneficios, pero no puede arrastrar los salarios más altos o beneficios más altos que ha venido disfrutando por pertenecer a esa categoría de trabajador de nómina mayor y pretender fusionarlos con los que consagre el convenio colectivo de trabajo. En cuanto al ámbito temporal de validez, señalar que según la legislación laboral, los convenios colectivos no pueden tener una duración menor de 2 años ni mayor de 3 años. De manera que en ese margen los actores sociales determinarán cuál es la duración del convenio que celebran. No obstante, podrían preverse, y así lo señala la legislación, la revisión de algunos beneficios, de algunas condiciones en lapsos inferiores. Pero el convenio en su integridad no puede tener una duración menor de 2 años ni mayor de 3 años. Esa duración es muy importante por el principio de intangibilidad, que significa que mientras esa duración no concluya, no se extinga, no se venza, no puede pretenderse la modificación de los contenidos del convenio colectivo de trabajo. Eso es lo que explica, como se conversó en alguna sesión anterior, que si un convenio colectivo de trabajo, su duración aún no ha vencido, el empleador llamado a negociar puede excepcionarse alegando tal circunstancia, bajo el principio de intangibilidad. ¿Qué ocurre una vez que esa duración se extingue o se vence? Bueno, ocurre lo que se suele denominar el efecto de ultraactividad. La convención colectiva sigue rigiendo hasta tanto sea sustituida por otra convención colectiva. Ya su duración ha vencido, pero sus efectos siguen produciéndose plenamente hasta que un nuevo convenio colectivo lo desplace. Eso es lo que se denomina la ultraactividad. La otra aclaratoria que quería hacer es que en el régimen venezolano se diferencia de la convención colectiva otro instrumento normativo llamado acuerdo colectivo. El acuerdo colectivo es el pacto celebrado con una coalición o grupo de trabajadores con ocasión de un proceso de negociación colectiva. Digamos, el acuerdo colectivo es idéntico, análogo al convenio colectivo en su naturaleza y contenidos. La única diferencia es que el acuerdo colectivo lo celebra una coalición o grupo de trabajadores, en cambio el convenio colectivo lo celebra un sindicato, un colegio profesional o cualquier otra organización de trabajadores formal. De tal manera que la denominación disímil lo único que está advirtiendo es el sujeto que representa los intereses de los trabajadores, que es una coalición o grupo. Y como es un sujeto informal, transitorio, susceptible de manipulación antisindical, el ordenamiento jurídico suele darle siempre un tratamiento excepcional. Las coaliciones o grupos solo pueden negociar si no existe un sindicato que pueda hacerlo en el mismo ámbito. Y además, con ocasión del resultado, que es el acuerdo colectivo, lo que hace es que restringe su duración y establece que no podrá ser
superior a los 2 años. ¿Dónde está eso previsto? Artículo 136 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, reglamento del año 2006, que sigue estando en vigencia en tanto no se produzca una colisión con la normativa vigente del año 2012. En relación con los acuerdos colectivos, aclara lo que acabo de señalar, su carácter, digamos, supletorio, en el sentido de que solo donde no existan trabajadores y trabajadores sindicalizados o el número de estos es insuficiente para constituir un sindicato, se pueden celebrar entonces acuerdos colectivos sobre condiciones de trabajo entre el grupo de la coalición de trabajadores y trabajadores y el patrono o patrona, siempre que sea aprobado por la mayoría absoluta de estos trabajadores. Y aquí viene la referencia temporal. Dichos acuerdos, que deben ser, igual que los convenios colectivos, depositados para su homologación ante el inspector del trabajo competente, tendrán una duración que no puede exceder de 2 años. De tal manera que los convenios, convenciones o contratos colectivos tendrán una duración mínima de 2 años, máxima de 3 años. Los acuerdos colectivos, por contraste, tendrán una duración máxima de 2 años y por lo tanto cabe celebrarlos por cualquier duración inferior a ello. Señalo desde una perspectiva práctica, los órganos judiciales y la administración del trabajo reconocen a las coaliciones o grupos de trabajadores y a los acuerdos colectivos y por ende han sido objeto de homologación por parte de las inspectorías del trabajo y rigen, como lo señala el artículo que acabo de evidenciar, rige en aquellas esferas donde no existan sindicatos o los trabajadores que prestan servicios no son suficientes para constituir una organización sindical. Clarísimamente está pensando en empresas muy pequeñas, con menos de 20 trabajadores, donde es imposible organizar un sindicato de empresas, pero el empleador puede llegar a acuerdos con sus propios trabajadores en coalición o grupo y suscribir acuerdos colectivos de trabajo. En cuanto al ámbito espacial, eso es lo que quería señalar. El ámbito material no lo indiqué acá porque ya lo había reseñado con ocasión de la noción de la convención colectiva. El convenio colectivo puede regir todas y cada una de las esferas que los actores o sujetos de dicho instrumento normativo estimen conveniente. Generalmente, como señala el convenio 154 OIT, versan sobre condiciones de trabajo y empleo, relaciones empleador-trabajadores, relaciones empleador-organizaciones de trabajadores. Pero podrían adicionarse cualquiera otra esfera que los actores sociales consideren conveniente en ejercicio de la negociación colectiva voluntaria. Una última idea, esa convención colectiva de trabajo, una vez celebrada, una vez homologada, revestida de validez, va a ser objeto de aplicación, de administración por parte del empleador y la organización sindical más representativa. En principio, la que lo celebró, pero si luego la representatividad se altera, una vez vencida la mitad de esa convención colectiva de trabajo, un nuevo sindicato más representativo podría reclamar el derecho a administrar esa convención colectiva. En todo caso, llamo la atención y sugiero la lectura de la sentencia 149 del 13 de febrero del año 2002, caso Sutracaruachi, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, porque en ella se revelan y se desarrollan varios de los puntos neurálgicos de todo lo que se ha conversado en materia de negociación colectiva y convención colectiva. Por ejemplo, allí se dice expresamente
los titulares de la negociación colectiva son los trabajadores, por virtud de lo dispuesto del artículo 96 de la Constitución de la República. Y por ende, estos ejercerán esa negociación directamente en coalición o grupo o a través de organizaciones sindicales. De tal manera que esa sentencia reconoce clarísimamente a las coaliciones o grupos como sujetos de negociación colectiva. Otro de los elementos interesantes de esa sentencia consagra o reconoce la intangibilidad de la convención colectiva de trabajo, en el sentido de que no es posible pretender la reforma de una convención colectiva mientras su duración no se hubiese agotado. Una vez agotada la duración, ultraactivará, pero abrirá el derecho a negociar una nueva convención colectiva por parte del sindicato más representativo. Eso es una segunda idea muy importante de esta sentencia. En tercer lugar, y ya específicamente en lo que a la administración refiere, la sentencia comentada establece que el administrador, el sujeto llamado a administrar la convención y gozar de los beneficios que ahí se establece, es el sindicato más representativo. No el sindicato que lo suscribió, el sindicato que la suscribe mientras sea el más representativo. Porque si esa representatividad se ve luego mermada, el sindicato que emerja con mayor representatividad tendrá derecho entonces a desplazar a aquel que suscribió el convenio colectivo y administrar, aplicar, interpretar junto con el empleador y gozar de las cláusulas que se hayan previsto allí que favorezcan al sindicato, por ejemplo, local sindical, licencias sindicales, fondos sindicales, etcétera, carteleras sindicales, tendrá derecho el sindicato más representativo, no necesariamente el que lo suscribe. Repito, que puede ver deteriorada esa representatividad y verse desplazado por un nuevo sindicato emergente. Eso es muy importante porque tradicionalmente se sostenía que las cláusulas de un convenio colectivo que aludan al sindicato solo podían ser disfrutadas por el sindicato suscribiente, por el que fue parte del convenio colectivo, por el que lo celebró y que por tanto revestían naturaleza contractual. Esta sentencia echa por el suelo esa idea y enfatiza algo que se discute, que puede ser controversial, y es la naturaleza normativa de la convención colectiva en su integridad. La convención colectiva, por lo menos desde mi opinión, es una verdadera ley material. La convención colectiva tiene naturaleza normativa, de derecho objetivo. Se produce por una suerte de delegación de poder normativo sobre el empleador y las organizaciones sindicales más representativas de conformidad con el artículo 96 de la Constitución de la República. Y por tanto, todo su contenido tiene carácter general y abstracto, de tal manera que aplica a todos los trabajadores, estén o no afiliados al sindicato, ingresen con posterioridad, pero también regulan en general las relaciones con el sindicato más representativo y no necesariamente con el sindicato que lo suscribe. No es un contrato, es una ley material. Por eso que regula es al sindicato representativo de los trabajadores, independientemente de cuál sea este en cada momento histórico. En el canal YouTube, donde están disponibles estas sesiones, podrá consultarse la clase dictada por el profesor Héctor Jaime Martínez de la Universidad Católica del Táchira, donde explica con muchísima contundencia que en su opinión los convenios colectivos gozan de naturaleza contractual o negocial y no normativo como yo estoy sosteniendo. No es el momento
digamos, de dedicarme con mayor profundidad al punto, porque perdería balance en lo que es una visión general de la materia, pero más allá de la opinión injundiosa del querido profesor y amigo Héctor Jaime, lo que quiero significar es que nada obsta para que se reconozcan a ciertos actores sociales poder normativo en su ámbito. Eso, por ejemplo, ocurre con las poblaciones indígenas según nuestra Constitución, donde sin ser parte del aparato estatal, se les reconocen sus normas internas, inclusive su organización de justicia. De tal manera que tampoco nada opta para que el Estado establezca que en el ámbito de su actuación, los empleadores y los sindicatos van a dictar normas generales, abstractas y coercibles que van a regular a la comunidad que allí se desenvuelva, a la comunidad de trabajadores que allí se desenvuelva, de sindicatos y empleadores que allí se desenvuelvan. Eso es lo que estoy sosteniendo, eso es lo que siempre he sostenido. Y más allá del debate académico, que me comprometo a retomarlo en una sesión específica para dar respuesta afectuosa y como se merece el profesor Héctor Jaime, lo que quiero ahorita es simplemente referirme a un aspecto práctico. Este es el criterio que adoptó el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en sala constitucional y en sala de casación social. De tal manera que nuestro más alto tribunal le atribuye al convenio colectivo la naturaleza de una ley material. Y eso tiene implicaciones muy relevantes, muy relevantes. Toda vez que si se le considera una ley material, está abrazada por el principio iura novit curia y por ende no tiene que ser objeto de alegación ni prueba. Eso significa, para dar un ejemplo, de que si un trabajador demanda, por ejemplo, a PDVSA y por un equívoco de quien lo representa demanda el pago de un mes de utilidades por año, sometiéndose al mínimo legal, el juez en la sentencia podría perfectamente condenar al pago de 4 meses de utilidad, a pesar de que se demandó el pago de un mes. Porque por el principio de iura novit curia es el juez quien aplica el derecho. El demandante establece los hechos y puede proponerlas con sus consecuencias jurídicas. Pero quien determina cuál es el derecho aplicable y cuál es su alcance es el juez. De tal manera que al considerar que la convención colectiva es ley material, el juez puede, más allá de lo solicitado, sin incurrir en extra petita o ultra petita, condenar al pago de 4 meses, porque lo que está haciendo es aplicando la ley, la normativa aplicable. De tal manera que trascendental que las convenciones colectivas estén excluidas de el deber de alegación y prueba. Será ya recaerá sobre el juez su aplicación. Hay quienes critican y dicen que los jueces no conocen los convenios colectivos, que en nuestro país no existe un sistema automatizado telemático que permita consultar cuáles son los convenios colectivos vigentes y cuál es su contenido, lo cual es cierto. Es realmente complejo poder hacerse de las convenciones colectivas en Venezuela. Pero bueno, el hecho de que sea difícil no significa que lo desnaturalice. La ley de derecho internacional privado establece también o reconoce que la legislación extranjera es derecho y por lo tanto que lo abarca el principio iura novit curia. Y todos sabemos que puede ser muy complicado que un juez venezolano conozca la legislación de otro país, la legislación de Surinam, la legislación de Etiopía. Y sin embargo, eso no desnaturaliza el hecho de que lo abarque el principio iura novit curia. Ya existirán otros elementos del cual puede
hacerse el juez para conocer el alcance de esa normativa que aspira a aplicar. Cierro entonces diciendo que para cerrar el punto de administración y toda esta sesión, el artículo 440 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, incluyó, y eso sí es una novedad, el deber de que en los convenios colectivos, una vez que se celebre, debe designarse e introducirse en el convenio un comité paritario y permanente, paritario patrono-sindicato y permanente, que va a ejercer las funciones orgánicas de administración, es decir, de aplicación, interpretación, resolución de diferencias. Y eso tiene, digamos, la virtud, más allá de que la redacción no es totalmente clara y podría estar dejando abierta alguna extralimitación de funciones por parte del inspector del trabajo, que se sugiere pudiera incorporarse a este comité paritario y quebrar entonces la autonomía de los actores. Pero digo, más allá de eso, la importancia que tiene es que está advirtiendo que la administración del convenio colectivo debe ser un proceso permanente, que la convención colectiva en sí misma no es otra cosa que una ley material que ahora merece ser aplicada a la realidad y que para eso es necesario que los propios actores puedan contar con mecanismos de interlocución que faciliten este complejo, digamos, complejo deber o esta actividad difícil que es la aplicación al caso concreto. No me queda más que despedirme y señalar que lo que concierne a la negociación colectiva centralizada, reunión normativa laboral, a los temas posteriores del sector público, de otros niveles de negociación peyorativa, y luego finalmente la Comisión Colectiva de Trabajo, aparecen desarrollados en mi libro sobre la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en las páginas 186 a la 204, que pueden también consultar en el blog que antes he mencionado. De tal manera que de esta manera cierro todo lo concerniente al tema de la negociación colectiva, el régimen jurídico de la negociación colectiva, para ya en próximas sesiones abordar el tema del conflicto colectivo de trabajo y el ejercicio de la huelga.